¿quién no conoce al poeta y escritor César Vallejo? Uno de los más emblemáticos a nivel mundial. Pero ahora, imagínense ustedes poder realizar el análisis de su prosa, de su verso, a través de la neurociencia, que va más allá un poquito no, mucho más allá de la escritura. Para esto hemos invitado, que por cierto también ya ha escrito libros con respecto a este tema, al médico cirujano y escritor, el doctor Roger García Báez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buen día, gracias por la entrevista. Como os he dicho, soy Roger García Báez, soy médico neurocirujano y muy interesado en la parte literaria. Desde mis épocas de colegial, mucho me gustó el arte. Claro, antes de analizar este aspecto que tiene que ver con el poeta César Vallejo, ¿cómo le interesó, cómo nació esta información, esta actividad de poder analizar lo escrito por este personaje bueno, querido? Desde mi juventud me gustó mucho el arte literario. Entonces, estudiante del Colegio San Juan, primera excelencia de mi promoción, participante casi obligado en todos los certámenes. Ahí estamos apreciando imágenes. Inclusive fui miembro de la Compañía Oficial de Teatro de la Libertad, pero me ganó la pasión por la medicina, estudié neurocirugía, docencia en las universidades, etcétera, lo que uno hace en ese terreno, ¿no? Y quedó eso guardado dentro mío. Hasta que luego, con la pandemia, me veo en la obligación moral de renunciar al hospital. ¿Moral por qué? Porque ya no podía operar, porque no había cuidados intensivos. Entonces nadie puede operar un cerebro sin tener una cama libre de cuidados intensivos. Y estaban ocupadas por COVID. Entonces ya era entrar en un terreno de imprudencia. Entonces dejé, entonces tuve un poco más de tiempo libre, sigo trabajando en práctica privada, pero ya soy dueño de mi tiempo. Y entonces renació en mí la parte de esa literaria y me puse a escribir. Lo primero que escribí lo publiqué en febrero del año pasado, Medicina, Pasión sin Remedio, que es el compendio de un año en la selva cuando hice servicio civil de graduandos. Claro, efectivamente. Ahora, pero ¿en qué momento usted decide involucrar la literatura, coger a este personaje con la neurociencia? Porque cuando recitaba Vallejo de joven, había cosas que no entendía, simplemente las aprendía, ¿no? Como por ejemplo cuando él dice en un poema, y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Y hay una parte donde dice, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El humor acuoso es vertical al pavimento. Pero cuando uno lo evalúa, ¿qué es el humor acuoso? Es el líquido que está en el ojo dando vueltas entre la córnea y el cristalino, ahí, el que ocasiona después el glaucoma. ¿Y en qué momento se hace vertical al pavimento? Cuando el sujeto, vencido por las circunstancias, simplemente inclina la cabeza. Qué forma tan hermosa de decir que uno está vencido y baja la cabeza. Entonces empiezo a analizar y luego digo, no, aquí hay mucho más. Ya con mis conocimientos en neurociencias me veo ya en la facilidad de interpretar todo lo que él dice, ¿no? Y encuentro muchas cosas importantes. Por ejemplo, todo el mundo cataloga a Vallejo como depresivo, y no es depresivo, para nada es depresivo. Es un poeta con una persona emocional, de gran ligazón con los seres humanos, que nos llama hermanos humanos, y que su mensaje es, hay que ser mejor. ¿Queremos que el mundo cambie? Cambiemos primero nosotros. Es lo que dice Vallejo en todos sus poemas. Pero si se nota triste y pesaroso, es porque es lo que él veía todos los días, ¿no? Efectivamente. Doctor, me parece muy interesante mientras observamos las imágenes ahí en pantalla. Interesante porque la neurociencia está ya en todas, digamos, en todas las carreras. La carrera de Ciencia de la Comunicación, la carrera de Medicina, en la carrera también de Derecho. Hay en todo momento
investigaciones de neurociencia. Y hacerlo con la literatura y con uno de los personajes icónicos en la región de la Libertad y a nivel mundial, que es el poeta y escritor liberteño César Vallejo, es más complejo, sí. ¿no? Además, sus versos en algunos pasajes son muy densos, ¿no? Y es ahí el análisis que usted realiza, ¿no? A través de este libro, no sé si lo tenemos la imagen de este mismo, releyendo a Vallejo, el análisis neuropsicológico de su poesía. Así es. En ese libro estamos analizando los poemas que él publica en Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, Poemas en Prosa, y los de España, Parte de mí este cáliz. Y encontramos cosas muy, muy, muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, el último poema de España, Parte de mí este cáliz, Masa, ¿no? Él dice, al fin de la batalla y muerto el combatiente, al fin de la batalla. Y no se refiere a un conflicto bélico, se está refiriendo a la vida diaria, aquella donde nos ataca el mundo, nos atacan las circunstancias y el sujeto alguna vez se siente derrotado, muerto el combatiente. Cualquiera de nosotros. Vino a ser un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Muerto, porque le dice, no mueras. Entonces, y se sigue en el poema. Y dice que vino 100, vinieron 1000, 10.000, 100.000, 5 millones de personas, pero el cadáver seguía muriendo. El cadáver seguía muriendo. Qué extraño, ¿no? Tanto amor y no poder nada contra la muerte, hasta que vino todo el mundo con el mismo ruego, quédate, hermano. Entonces el cadáver abrió los ojos. Caramba, ¿cómo un cadáver puede abrir los ojos? Es que no era un cadáver, era un derrotado. El cadáver abrió los ojos, sorprendido, los miró a todos. Abrazó al primer hombre y se echó a andar. ¿Qué nos está diciendo? Si hay una unión de los seres humanos, ni la muerte podrá con nosotros. Y es más, nos da el mensaje de gratitud. Tienes a todo el mundo junto a ti, pero no te olvides quién fue el primero a verte. Correcto. Este análisis está en este libro. Está escrito. ¿Cómo lo podemos adquirir? Bueno, lo tenemos en el Instituto de Estudios Vallejianos, aquí Ya. en el edificio de la Beneficencia Pública, ¿no? Ok. ¿Y hay un precio determinado para este libro? Sí, está costando 30 soles. Correcto. ¿no? Tiene que ir presencialmente a esta dirección. Vamos a ponerlo en las redes para estar acorde con el tiempo actual, ¿no? Claro. ¿Está en redes todavía no? Todavía. Correcto. Que se acerquen, ¿dónde me dijo? El Instituto de Estudios Vallejianos. ¿Sabe la dirección, por favor? Es el edificio de la Beneficencia Pública en la Plaza de Armas. Correcto. Cualquier interesado pueden acudir y adquirir ese libro que es muy interesante. Bien, y el siguiente, César Vallejo en el diván, análisis neuropsicológico de escala. Esto ya en prosa. En prosa. Por favor, que nos comente un poquito. Quienes lo han analizado antes dicen que la obra en prosa quedó opacada por la obra en verso. ¿No? Es que ¿qué pasó con Vallejo? Se lanzó al vacío, dicen, ahí lo he leído, ¿no? Lo que pasa es, a nuestro entender, que él escribe en prosa porque tiene sumo interés que su mensaje llegue a todos, inclusive a aquellos que no les gusta la poesía, y escribe escalas. 12 cuentos, los 6 primeros en la cárcel, aquí en Trujillo, y los 6 cuando le dan libertad condicional. Y en esos cuentitos él hace una serie de análisis de la realidad. Para entender nosotros ese libro, ¿por qué escribía así? Pues ponerse en el diván. He tenido que ir a la cárcel. He entrado a la cárcel, a su celda, he visto sus paredes, su techo, la puerta con sus rejas, ¿no? Y él para nada escribe depresivo. Él denuncia la injusta justicia. Denuncia todo aquello que pasa con la gente por la forma de vida. ¿No? Y hay un cuento, el último de esos 6, que solamente tiene 10 palabras. 10 palabras. Dice, aquella barba pegada al tercer barrote de acero. Ese es todo el cuento, analízalo. Me fui a la cárcel, me puse junto a la reja y vi que era un sujeto de más o menos 1,75 m, debería ser, para que su barba quede junto al tercer barra de acero. Y si él estaba con barba es porque estaba totalmente abandonado, ¿no? Interesante, en realidad, el análisis que a través de la neurociencia se puede hacer, y con diferentes personajes también
de la escritura peruana. El tiempo nos gana, doctor, me gustaría conversar ampliamente. Ya veo, sí. Le agradezco muchísimo por estar aquí. Y con respecto a este último libro, también está igual en la Beneficencia Pública de Trujillo, ubicado en el Centro Histórico. En el Instituto de Estudios Vallejianos. En el Instituto de Estudios Vallejianos. Ajá, el Instituto de Estudios Vallejianos. Bien, bueno, para ir cerrando, por favor, ¿está en mente quizás otros libros que va a poder escribir? Estamos buscando a quién analizar. Claro, ¿está uno de ellos quizás? Aún no. ¿Quién, por ejemplo? Es que recién he terminado, mire, he publicado 4 libros en 14 meses. Y todos se han agotado, me indicaba, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Estuvo con nosotros Roger García Báez, médico neurocirujano y escritor. Interesante.